Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Está conmigo el pastor Joel Sandoval y quien les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, amigos, que Dios les bendiga y bienvenidos al repaso de nuestra lección. Vamos a hablar de los apóstoles y la Biblia. Ahora ya hemos hablado acerca de Jesús, hemos hablado varios temas bien interesantes. Lógicamente en los pocos minutos abordamos algunas cositas, pero si usted recurre al material original, se va a encontrar que hay mucho que se puede conversar, estudiar y aprender acerca de la Biblia. ¿Qué son los apóstoles y la Biblia? Eh, Lógicamente vamos a tener que recurrir ahora al Nuevo Testamento para ello, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos 13:32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿A qué se estaba refiriendo aquí? A sus padres, eran los antepasados de ellos, la cual Dios ha cumplido a los hijos de Dios, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y les parece la alusión y la mezcla que hay de los apóstoles a la Biblia? Ellos están haciendo hermenéutica, ¿no? Interpretación, están interpretando textos bíblicos del Antiguo Testamento correctamente. Ahora, es interesante ver el proceso que ellos tienen que pasar, tienen que vivir. El libro de Hechos es un libro narrativo que, por ejemplo, en el capítulo 15 muestra que ellos estaban renuentes a considerar dentro del pacto a los gentiles. No obstante, en la teología del Nuevo Testamento, de los apóstoles, encontramos, como por ejemplo en Romanos, el caso de Pablo, Pedro, ¿no? En sus cartas, Juan, encontramos Santiago también, que ellos entienden, llegan a entender y a predicar de que el pueblo de Dios ahora son todos, todas las naciones de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, es interesante que los apóstoles tienen un claro concepto después de que Hechos nos narra cómo fue ese proceso, tienen un claro concepto del pacto. Y eso es fundamental, porque así ellos pueden considerar las escrituras e interpretarlas correctamente, ¿no? De que el pueblo de Dios ahora continuaba en el pacto, pero ya no eran solamente los judíos, sino que ahora eran también los gentiles. Miren qué interesante, la profecía de Daniel estaba sellada. Ellos no tenían cómo interpretar, por ejemplo, las 70 semanas, la importancia del año 34, pero al anclarse en el pacto, no tanto en la profecía de Daniel, en el pacto, ellos se dan cuenta que es un pacto eterno, que ahora está sellado por la sangre de Cristo y que ahora los participantes no son solamente la nación judía, sino que ahora son todos aquellos que aceptan a Cristo por medio de la fe. Fueron renuentes, claro, porque seguía el tema de la circuncisión, pero después vemos los escritos de los apóstoles de que la iglesia cristiana entendió cuál era el propósito divino. Y para eso la Biblia fue fundamental. No solamente tenerla, sino interpretarla correctamente. Claro, exactamente estaba mirando ahí Hechos los versículos siguientes, cómo ellos se tomaron de la Biblia para reforzar lo que había sucedido con Cristo. Cristo era el Salvador, Cristo había muerto, pero había resucitado y era la base de su doctrina y de su pensamiento. Incluso dice en el versículo 36 del capítulo 13 de Hechos, haciendo este argumento fuerte, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, estoy pensando cuando mencionó David, ellos tenían muy claro quién era David para ellos. Para ellos era un extraordinario rey, ¿no es cierto? Pero ¿qué le dice? Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Interesante cómo su doctrina empieza a ser basada en acontecimientos. Los apóstoles tomaban la Biblia, la aplicaban, como usted dice, la hermenéutica, aquí estaba presente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacía? Reforzaba el pensamiento de Cristo como resucitado y como para perdón de los pecados. Encontramos elementos de ética también, porque alguien puede decir que gran parte del Nuevo Testamento son encuentros
son situaciones muy casuísticas, circunstanciales, en donde se registra cómo los apóstoles actuaban. Entonces, no solo deja ver la doctrina, sino también situaciones de ética que estaban basadas en la palabra de Dios, el cumplimiento de la misión, el trato para con los gentiles, la toma de decisiones a nivel de iglesia, la iglesia cristiana, iglesia apostólica. Y un elemento fundamental que mencionábamos es el cumplimiento profético. Al entender el pacto, ellos entonces lograban darse cuenta de las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. De ahí encontramos textos, por ejemplo, cuando Pablo dice, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. Ellos no solo anhelaban la segunda venida de Cristo, sino que aplicaban aquellas promesas para el tiempo en el cual estaban viviendo. Estaba leyendo aquí en Romanos 9:17, porque Pablo aquí, tomando un poquito lo que había dicho antes, pastor, Pedro le costó un poquito volver a la realidad de que no solamente el judío se salva, sino también los gentiles. Dios tuvo que usar, ¿no es cierto?, con él un ejemplo muy didáctico. Pero Pablo se siente triste por la reacción de los judíos frente a esta gran verdad del Mesías. Y aquí en Romanos 8:17, él les dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Él está haciendo una predicación, pero ahora toma la Escritura y se va al Antiguo Testamento y usa el ejemplo de Faraón, de toda esa situación, ¿no sé lo que pasó, para dar el énfasis a decir Cristo es el que tiene el poder, el que domina, el que va. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Complicado el texto, Sí, pero Pablo aquí lo está usando. se está haciendo el paralelo, ¿no? Se está personalizando la Biblia, las escrituras, se le está dando atributos de alguien que habla. Y ese alguien que habla en el Antiguo Testamento, como usted bien dice, es la persona de Cristo Jesús. Es interesante notar que en la boca de los apóstoles existen algunos eruditos, calculan, ¿no? Más de 2688 referencias específicas al Antiguo Testamento en Isaías, en los Salmos, en Éxodo y en otras porciones nosotros encontramos estas citas maravillosas, ¿no? No simplemente como para demostrar que ellos se acordaban y tenían estas prácticas judaicas de memorizar muchos textos, bueno, casi toda la Biblia para ellos el Antiguo Testamento, sino que era el fundamento de sus creencias, de su ética y de su cosmovisión profética que estaban viviendo. Quizás haciendo un paréntesis, pastor, pienso cómo María empezó a enseñarle a Jesús las primeras letras, las primeras palabras con la palabra de Dios. Y cómo Cristo, yo creo, no podemos pensar de que Cristo, porque era Cristo, se aprendió las escrituras, sino que las estudió. Y él decía, como dice, y aquí Pablo también, y los discípulos, leyeron, estudiaron, para luego reforzar con el Antiguo Testamento lo que ellos enseñaban y lo que hacían. No olvidar lo último, hermano, que ellos tenían, tal cual nosotros, algo maravilloso, que es la persona del Espíritu Santo, muy presente allí en la conformación de los escritos del Nuevo Testamento. Agradecemos su atención, vamos a volver mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga, amigos.